Buenos días, iglesia. Dios bendiga sus vidas. Es una bendición y una gran responsabilidad estar aquí hoy con ustedes para poder exponer la palabra del Señor. He titulado este sermón La sumisión del creyente que glorifica a Dios. Permítanme recordarles brevemente lo que estuvimos viendo el domingo pasado, donde veíamos que la Biblia nos presenta a un personaje que vivió una vida práctica en sumisión. Un personaje al que nosotros debemos ver como el mayor ejemplo de obediencia y sumisión para nuestras vidas. Y este personaje es Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló. Y estando en esa condición de hombre, hermano, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La sumisión de Cristo fue hasta tal punto que se negó completamente en sí mismo y se sometió a la calumnia, al desprecio y a la misma muerte. Pero hermanos, Cristo fue, es y será el mayor y más grande ejemplo de sumisión que nosotros podemos tener. El mayor y más sublime ejemplo de sumisión hacia Dios. Hermanos, Cristo vino a restaurar la verdadera sumisión por medio del Evangelio. Con su obra salvífica en la cruz del Calvario, vino y nos dejó el Evangelio, el genuino, la fuente genuina de sumisión. De la misma manera, hermanos, Dios demanda de nosotros como creyentes una vida en sumisión. Dios dio 6 mandatos, o Dios da 6 mandatos a la iglesia que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Comencemos entonces ahora a ver cada mandato de una manera breve. Dios manda a los hijos a someterse a sus padres, y en este mandato los hijos continuamente deben de estar en sumisión para con sus padres. Deben de escucharlos o de prestar cuidadosa atención al consejo de sus padres. De igual manera, recordemos que esta sumisión debe ser una sumisión centrada en Cristo, una sumisión agradable a Dios. Como segundo mandato teníamos que Dios manda a los hijos a respetar a sus padres. Y este verbo honrar implica amar y estimar, mostrando un espíritu de respeto y consideración para con los padres. Y esto debe ser para ambos padres, para mamá y papá. ¿Por qué? Porque en lo que el hijo se refiere son nuestra autoridad dentro del hogar. También, hermanos, los hijos deben de tener esa obediencia, o deben tener obediencia para con sus padres de manera continua, reconociendo la autoridad que tienen ellos en su casa. Y esta obediencia, hermanos, también debe ser una obediencia correcta delante de Dios. Y también hay un propósito, y el propósito es el reconocer que vamos a tener bendiciones de parte de Dios para la vida o para nuestras vidas. Como tercer mandato, también teníamos que Dios manda a los padres a no exasperar a sus hijos. Y en esto Dios prohíbe a los padres provocar a ira a sus hijos, con el sentido de no provocar más a sus hijos a ira. Y si lo están haciendo, ya no lo hagan más. La Biblia, hermanos, pone la disciplina en manos del padre varón. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios le ha dado en su hogar. El Padre Celestial disciplina a sus hijos, y el Padre terrenal se somete y hace esto de la misma manera para poder criar a sus hijos con el mismo propósito y la misma orientación. Como cuarto mandato teníamos que Dios manda a los padres a educar a sus hijos, y este es un mandato que Dios da a los padres varones. Y este mandato tiene el sentido de alimentar de manera espiritual a los hijos, con la idea de poderles mostrar y enseñar todo lo que la palabra de Dios les enseña. O dicho de otra manera, aconsejándoles de manera verbal para que los hijos puedan entender lo que la palabra del Señor dice, y para que puedan recibir todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, los padres son los responsables
de impactar la vida de sus hijos y de esa manera van a poder glorificar a Dios. Ahora, hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 6, verso 5 al verso 9. Efesios capítulo 6, del verso 5 al verso 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esta mañana, hermanos, estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo en el capítulo 6, del verso 5 al verso 9, y estaremos viendo los últimos 2 mandatos de estos 6 mandatos que Dios ha dado para los creyentes. Número 5, el mandato número 5: Dios manda a los empleados a someterse a sus jefes. Lo encontramos del verso 5 al verso 8. Y Dios manda a los jefes a tratar bien a sus empleados en el verso 9. Hermanos, esta palabra sumisión conlleva la idea de estar sometido a otra persona, estar sometido, estar bajo la autoridad de otra persona a la que se le debe obediencia. Por lo tanto, como creyentes estamos en la responsabilidad de someternos a Dios sin cuestionarlo y acatando sus órdenes y mandatos que están en la Biblia. Hermanos, ¿se han puesto a pensar ustedes si realmente están viviendo una vida de sumisión como Dios la demanda en su palabra? Vamos a recordar un poquito el contexto. En Efesios capítulo 5, verso 21, del 5 al 21, del capítulo 5 al capítulo 6, versos del 1 al 4, Dios comienza a dar una serie de mandatos en un contexto familiar. Le habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a los hijos y le habla a los padres. Luego en el capítulo 6, del verso 5 al 9, Dios comienza a hablarle a los amos y a los siervos en este contexto. Hoy en día, empleados y jefes, hablándoles en un contexto laboral. Ahora bien, hermanos, Dios demanda de nosotros poder tener una vida de sumisión para poder evidenciar nuestra vida de sumisión en nuestras relaciones personales. Acompáñenme al verso 5, el cual dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón. Noten, hermanos, cómo comienza el verso diciendo siervos. Y es que en este contexto, hermanos, en la antigüedad los siervos podían heredarse, podían también comprarse o adquirirse, y esto era por alguna deuda incobrable e impagable. Y a menudo también las personas o los que venían de la guerra, los prisioneros de guerra, venían a convertirse en siervos. También en ese momento, hermanos, el ser siervo no era una cuestión de raza, no era por ser de color, no era por ser chinito, no era por ser otra cosa, sino que era cuestión de posición social o de circunstancias en la vida de la persona. Ellos llegaban a ser siervos tal vez también porque ellos necesitaban pagar una deuda y ellos se ofrecían para poder llegar a ser siervos. Los siervos en esta cultura, hermanos, a menudo también tenían una buena posición, en lo que le podemos decir una posición de educación o una buena educación, para poder ellos hacer su trabajo. También, hermanos, es muy diferente a la forma de servidumbre o de esclavitud más moderna, donde agarraban a una persona, lo mandaban allá afuera al sol, le ponían una piocha y que se asolara todo el día. No, en ese tiempo la persona podía llegar a ser siervo por decisión propia. De igual manera, hermanos, el ser siervo para estas personas tenía algo muy importante, que ellos con el tiempo podían llegar a ser libres.
o también podían llegar a ser libres por decisión de su dueño o de su amo. Ahora bien, hermanos, noten conmigo el primer mandato dado a los empleados. Efesios capítulo 6 del verso 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Y esta palabra, hermanos, obedecer, conlleva la idea de someterse a, escuchar detenidamente a, o prestar cuidadosa atención a, cubriendo la acción de obedecer. Continuamente, hermanos, nosotros debemos tener una vida de obediencia, una vida de sumisión. ¿Por qué? Porque Dios lo demanda en su palabra. En este mandato, la idea, hermanos, es de continuar obedeciendo sin interrupción, con el mismo espíritu de sumisión que encontramos en Efesios capítulo 5, verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, obedecer es la actitud que tú debes tener en tu trabajo. ¿Para qué? Para poder mantener intactas o tener una buena relación de jefe a empleado. Tu responsabilidad es de estar atento a escuchar cuando estás en tu trabajo, de ser dúctil, de obedecer órdenes. Y esto es lo que constituye, hermanos, la esencia de la obediencia como creyentes. Estamos mandados a obedecer. Se nos manda a vivir una vida en sumisión. Algo muy importante, hermanos, que dice el verso es amos terrenales. Y esto quiere decir amos según la carne. Y esto es usado en un sentido físico, no en un sentido pecaminoso. Está hablando de la persona a la cual tú le rindes sumisión, a la persona a la cual tú le rindes cuentas en tu trabajo. Pero hay algo muy importante también de reconocer aquí, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos a un amo superior, Cristo Jesús, el cual vale mucho más que cualquier otro, o está sobre cualquier otro amo terrenal. De esta manera, hermanos, Cristo es nuestro mayor amo, el cual vale por mucho más que otro, el cual es justo y misericordioso en su proceder. Cristo es el amo superior y supervisa la vida de cada empleado creyente, de cada empleado cristiano. ¿Estás tú, hermano, cumpliendo el mandato de Dios? ¿Estás actuando de la manera correcta en tu trabajo? ¿Has reconocido a Cristo como tu amo superior? ¿Estás haciendo las cosas o estás actuando de la manera correcta en tu trabajo, apuntando a la gloria de Cristo? En este primer mandato, hermanos, mejor dicho, consta de 4 partes o está compuesto de cuatro elementos, los cuales son las 2 maneras y los 2 medios como el creyente va a evidenciar una vida de sumisión. Acompáñame al verso 5, hermanos, donde vamos a encontrar las 2 maneras como el creyente va a evidenciar una vida de sumisión. Número 1, el creyente evidencia una vida de sumisión con reverencia. Número 2, o la manera número 2, el creyente evidencia una vida de sumisión con rectitud. Acompáñenme al verso 5. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y aquí encontramos, hermanos, la primera manera como el creyente debe evidenciar una vida de sumisión, con temor y con temblor. Con temor conlleva la idea de respeto y reverencia. Y temblor conlleva la idea de lealtad y sinceridad. Y estas son las maneras, hermanos, o el patrón que nosotros debemos seguir para poder evidenciar esa vida de sumisión. Nosotros tenemos que ser empleados, o ustedes que trabajan en empresas privadas o públicas deben de ser empleados que llegan a ser llenos o que están siendo llenos del Espíritu Santo, los cuales reconocen su deber en su trabajo y como empleados lo hacen por una razón: porque temen ofender a Dios con sus acciones y ofender
a su empleador o su jefe. Te pregunto, hermano, ¿estás tú temiendo ofender en tu trabajo a Dios de la forma en cómo estás actuando o de la forma en cómo estás haciendo tu trabajo? Con temor y temblor, hermanos, nos muestra la manera como el empleado creyente debe obedecer a sus jefes. La responsabilidad que tenemos como testigos de Cristo es de obedecer a nuestros empleadores o jefes en nuestro trabajo. Como cristianos estamos llamados a ser francos y leales, ser personas que no actuamos en nuestro trabajo con hipocresía o con astucia, no con alevosía o con premeditación, alevosía y ventaja, sino que somos llamados a reflejar nuestra sumisión con reverencia en nuestro trabajo o en su trabajo. Hermanos, ¿estás tú actuando con reverencia en tu trabajo? ¿Estás siendo franco y honesto en la manera como actúas tú en tu trabajo? ¿Estás reflejando una vida de sumisión hacia Dios? Acompáñenme, hermanos, a ver la segunda manera como el creyente debe evidenciar una vida de sumisión. Final del verso 5 dice: con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El creyente evidencia una vida de sumisión con rectitud. Esta frase, hermanos, hace referencia a la manera como tú, como empleado, vas a obedecer a tu jefe, sin doblez, sin actitudes malas, con rectitud, con integridad y sin apariencias. Es decir, sin doble intención, queriendo ganar el favor de tu jefe o de tu empleador. Trabajando con integridad y rectitud. Y todo esto, hermanos, debe ser hecho con pureza, con la pureza de nuestro corazón, no impulsados por un motivo vil para actuar de la mejor manera. Hermanos, ¿estás tú actuando de corazón en tu trabajo? Piensa un poco o medita si estás haciendo las cosas de una manera correcta o lo estás haciendo de una manera íntegra en tu trabajo. Noten conmigo, hermanos, la última frase del verso 5 que dice: como a Cristo. Y significan que lo que hagan o tal obediencia que ustedes van a hacer es como que la estuvieran haciendo para Cristo mismo. O sea, obedecemos a nuestros empleadores como a Cristo, obedeciendo igualmente a Cristo. Compara que nuestra obediencia debe ser como la de Cristo, a la manera de Cristo, el cual por excelencia es obedeció al Padre y se despojó de todo para tu beneficio y el mío. Hermanos, el servicio en el mundo del trabajo no es un servicio para los hombres, sino un servicio de nosotros los hombres, un servicio a Cristo, en medio de los hombres. Nosotros, en medio de todo nuestro entorno laboral, debemos de recordar que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Es para darle la gloria a Él, para ser testigos de Cristo en medio de los hombres. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver, hermanos, con la relación laboral se convierte en algo sagrado para ustedes como empleados. ¿Por qué? Porque se debe hacer para el Señor. Primera de Corintios capítulo 10 verso 31 dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo para el Señor. Hermanos, todo lo que tú hagas, sea de hecho o de palabra, debe ser para la gloria de Dios. Y esta sumisión, hermanos, que habla el verso 5, dice tener una obediencia o sumisión hacia sus amos. Y en esto hay un gran énfasis, hermanos. No importa si tu jefe o tu empleador es una persona creyente o no.
lo más importante es que tú con tus actitudes reflejes a Cristo en ese trabajo. Lo más importante es que con tus acciones reflejes a Cristo. Lo más importante es con lo que tú digas o lo que tú estés diciendo, estés reflejando a Cristo en tu vida. Hermanos, su responsabilidad en el trabajo es ser testigos de Cristo para la gloria y la honra de Él. ¿Están, hermanos, reflejando en su trabajo a Cristo? ¿Están ustedes dando la gloria y la honra a Dios en su trabajo? Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Y este, hermano, nos lleva a los 2 medios que el creyente debe utilizar para evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Número 1, lo encontramos en el verso 6 y 7, perdón. Número 1, por medio de hacer la voluntad de Dios. Número 2, por medio de servir de buena voluntad. Acompáñenme, hermanos, al verso 6 del capítulo 6 de Efesios. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Miren cómo comienza el verso 1: no sirviendo al ojo. Y esta frase tiene el sentido, hermanos, de no hacer las cosas con prontitud para poder ser vistos por alguien más o por su empleador o jefe en este caso. También tiene otro sentido el estar acostumbrados a hacer las cosas como que estuviéramos muy atareados o como que tuviéramos mucho trabajo solo para ser fidedignos o para reflejar algo que no es correcto delante de nuestros jefes o de sus jefes. Dicho de una manera más breve, hacer las cosas por apariencia para querer llamar la atención de sus jefes. ¿Están, hermanos, ustedes actuando de esta manera en su trabajo o están haciendo las cosas correctamente? ¿Estás tú cumpliendo con tu trabajo solo cuando estás siendo observado? ¿O también cuando no estás siendo observado, tú haces tu trabajo como lo deberías de hacer? Siguiente frase, hermanos, dice del verso 6: como los que quieren agradar a los hombres. Esto quiere decir como cuando quieres ganar el favor de otras personas, o como cuando quieres quedar bien con otras personas o con los hombres o con tu jefe. Un comentarista dijo algo y lo cito: Dios le habla a los siervos diciendo: la sumisión no debe ser con el propósito de llamar la atención de sus amos, queriendo dar una apariencia errónea. Y compara que el servicio no debe ser hecho a la manera de los hombres, los cuales son engañosos, protegen las apariencias mediante la hipocresía, tratando de fingir lo que no son, tratando de agradar a sus amos mientras estos los pueden ver. Fin de la cita. Hermano, ¿estás siendo una persona íntegra en tu trabajo? ¿Estás ganando el favor de tu jefe de la manera correcta o de la manera incorrecta? ¿Estás tú realmente viviendo una vida de sumisión para Dios o para los hombres? Acompáñenme, hermanos, a ver el contraste en el verso 6. Dice: sino como siervos de Cristo. Muestra el contraste de la acción que no debemos hacer, la acción que se nos está diciendo que no debemos hacer, y nos hace la comparación mostrando la manera correcta como nosotros debemos obedecer como creyentes empleados, creyentes cristianos, los cuales deben trabajar como siervos de Cristo, no como siervos de los hombres. Nos muestra que somos empleados, o que son empleados que pertenecen a Cristo y reconocen su autoridad.
personas que realmente reconocen plenamente la autoridad de Dios en sus vidas. ¿Estás tú, amado hermano, siendo un siervo de Cristo? ¿Reconoces la autoridad de Cristo sobre tu vida? Acompáñenme a Efesios, al final del verso dice, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí nos muestra, hermanos, el primer medio que el creyente debe utilizar para evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Hacer la voluntad de Dios. Esta frase, hermanos, conlleva el sentido de hacerlo con toda el alma, poniendo el interés en el trabajo que vas a realizar. Y lo debes de hacer con una actitud que salga de tu corazón, haciendo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios que se origina en Dios mismo. Tienes que hacer la voluntad de Dios originada en Él mismo. Hermanos, ¿están ustedes sirviendo en su trabajo para llamar la atención o para ser verdaderamente testigos de Cristo? Hermanos, ¿están ustedes haciendo realmente la voluntad de Dios en su trabajo o están haciendo su voluntad? Acompáñenme, hermanos, a ver el segundo medio como el creyente ve evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Sirviendo de buena voluntad, verso 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y esto conlleva, hermanos, la idea de benevolencia, de fervor, entusiasmo y servicio con ánimo pronto. Esta frase tiene un sentido muy enfático, porque el trabajo es un deber y es una obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Y es un privilegio y una bendición poder estar en su trabajo y reconocer que todo lo que tú haces, lo haces para apuntar a la gloria de Dios. Nos muestra cómo debe ser el servicio de una persona creyente. Debemos de servir a la manera de Cristo, el cual fue el siervo por excelencia, sirviendo de corazón, haciéndolo, hermanos, con ánimo pronto, haciendo las cosas para agradar al Señor y no a los hombres. Y este siervo, hermanos, o ustedes como empleados, su servicio debe de ser para exaltar y glorificar a Dios y no a los hombres. ¿Estás tú actuando, hermano, de la manera correcta? ¿Estás siendo un testigo de Cristo en tu trabajo? ¿Estás haciendo tu trabajo con ánimo pronto, con entusiasmo, o estás haciendo tu trabajo porque lo ves como, bueno, es mi trabajo y tocó hacerlo, ni modo? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? Acompáñenme, hermanos, al verso 8, el cual dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Otra traducción sería, ya que habiendo conocido que si cada uno hace lo bueno, o si hacen lo bueno, esto obtendrán del Señor, ya sea siervo, ya sea libre. Y esto, hermanos, habla de las buenas obras que como creyentes debemos hacer. Y tenemos que reconocer que las buenas obras que nosotros hacemos tienen un fin, y ese fin es el de glorificar a Dios. Siendo que esta acción, hermanos, es una acción potencial futura, es algo que como creyentes nosotros debemos hacer, o se espera que nosotros hagamos, ya que hemos sido salvos, no por las obras. Tenemos que reconocer que hemos sido salvos y hemos sido justificados por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero sí, hermanos, hemos sido salvados
por medio de la obra de Cristo para que realicemos buenas obras. Un comentarista escribió algo y lo cito: esta es la motivación final que establece la relación con la ética laboral, el cual conlleva una compadecencia ante Cristo para rendir cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y de esto, hermanos, nadie se salvará, porque todos compadeceremos, y esto no tendrá la importancia de la obra que tú hiciste, sino que tendrá la importancia de cómo fue hecha. Fin de la cita. Dios da 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Acompáñenme, hermanos, a ver el segundo mandato que Dios da a los jefes. Observen conmigo, hermanos, ese 6º mandato, donde Dios manda a los jefes a tratar bien a sus empleados. Verso 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El sentido, hermanos, de esta palabra o del mandato dado a los jefes es que si no lo están haciendo, comiencen a hacerlo, háganlo, con el propósito de hacer las cosas de buena voluntad, mostrando ese compromiso que tienen como dueños o como jefes que tienen a cargo personas, jefes cristianos, que lo hacen para agradar a Dios. Las personas que tienen bajo su cargo empleados, hermanos que tienen bajo su cargo empleados, están en la responsabilidad de hacer lo mismo que sus empleados hacen para con ustedes. Cuando el texto dice hagan con ellos lo mismo, se refiere a hacer las cosas con la voluntad de Dios, o hacer las cosas sirviendo de buena voluntad. Hermano que tienes empleados a tu cargo, ¿estás promoviendo tú el bienestar de esas personas? ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios o tu voluntad? ¿Estás realmente apuntando a la gloria de Dios con tus acciones? Acompáñenme, hermanos, a la siguiente frase del verso 9 que dice dejando las amenazas, y conlleva la idea de no ser tiranos ni opresores, sino de soltar y liberar. Esta frase tiene el sentido, hermano, de que los jefes, los empleadores no deben de ser personas tiranas o con tiranía, por decirlo así, con sus empleados. No tratarlos como si ellos fueran de su pertenencia o como que ellos les pertenecieran. Deben caracterizarse porque hacen el uso mínimo de su poder y su liderazgo en sus empresas. Son llamados a poder reflejar a Cristo. Deben de hacer las cosas con pureza de su corazón. Hermanos, si tú tienes a cargo personas que te sirven, empleados en tu empresa o en tu lugar de trabajo, estás en la responsabilidad de presentar a Cristo o de presentarle a Cristo a esas personas, de la forma en cómo actúas, en lo que haces y dices. Estás en la responsabilidad, hermano, de no comportarte como un incrédulo más en tu trabajo. Debes de reflejar a Cristo en todas tus acciones. Siguiente frase, hermanos, del verso 9 dice sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos conlleva la idea de reconocimiento por parte de los jefes
que están bajo la autoridad, reconocen la autoridad de Cristo en sus vidas, reconocen a ese amo supremo en sus vidas. Nos manda a los jefes a poder ser fieles, reconociendo que delante de Dios no son más. Por el hecho de estar en un liderazgo, tú no eres más que las personas que tienes bajo tu cargo. Tú eres más pequeño que esas personas. Hermanos o hermano que tienes personas a tu cargo, ¿estás actuando de la manera correcta para con esas personas que te sirven? ¿Estás tú siendo un ejemplo que impacte la vida de esas personas? ¿Estás tú obedeciendo el mandato de Dios? ¿O estás queriendo hacer tu voluntad o la voluntad de Dios? Final del verso 9, hermanos. Dice, y que para Él no hay acepción de personas. Y nos muestra a un Dios imparcial, Señor del cielo, el Dios todopoderoso y soberano. No tiene favoritismo para con los jefes. El hecho, como dije anteriormente, de ser líder o de ser jefe o de tener bajo tu autoridad a personas es para que puedas reflejar a Cristo con tus acciones. De esta manera podrás hacer la voluntad de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, cómo la santa justicia de Dios es manifestada. Y Él no hace acepción de personas. Hemos considerado, hermanos, 6 mandatos que la iglesia debe cumplir con el fin de poder evidenciar una vida de sumisión en sus relaciones personales. Número 1, Dios manda a los hijos a someterse a sus padres. Número 2, Dios manda a los hijos a respetar a sus padres. Número 3, Dios manda a los padres a no exasperar a sus hijos. Número 4, Dios manda a los padres a educar a sus hijos. Número 5, Dios manda a los empleados a someterse a sus padres. Y Dios manda a los jefes a tratar bien a sus empleados. Hermanos, la obra y el ejemplo de Cristo nos muestra el camino correcto de la sumisión. Nos muestra el camino para entender la relación nos muestra el camino para entender cada relación que podamos tener sobre esta tierra. Si Dios nos ha llamado a someternos a nuestros padres, jefes, gobernantes y pastores, nos llama a imitar a Cristo. Dios no nos pide nada que Él no estuviera dispuesto a hacer. Hermanos, cuando entendemos realmente el plan genuino de Dios por medio del Evangelio y el papel esencial de la sumisión, es más fácil de que nosotros podamos vivir una vida en sumisión. Hermano, contempla a Cristo. Medita en su ejemplo y vive la sumisión del Evangelio. Cristo vino, hermanos, a restaurar la verdadera sumisión. Cristo vino a restaurar la verdadera sumisión por medio del Evangelio. El máximo ejemplo de sumisión para nuestras vidas es Cristo, el cual se despojó de todo para tu beneficio y el mío. La sumisión de Cristo, hermanos, nos provee el Evangelio, la única fuente genuina de sumisión. Amigo y amiga, tú que no has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, que estás en evidente enemistad contra Dios
por causa de tu pecado, todavía estás a tiempo, amigo y amiga, de poder llegar a vivir una vida de sumisión a Dios. Solo hay un medio, solo hay un camino, y ese es Cristo, el cual es tu justificación, tu salvación y tu reconciliación con el Padre. Es lo que tú necesitas. Necesitas, amigo, poder someterte a Dios por completo. Reconocer que tú por tus propias fuerzas no puedes llegar a vivir una vida de sumisión. Amigo y amiga, lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo para poder evidenciar una vida de sumisión que apunte a la gloria de Dios. Padre celestial que habitas en gloria, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí nuevamente un domingo más para poder glorificarte, honrarte y exaltarte solo a ti, Padre. Bendícenos, Padre. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores y hemos cometido pecados o cometemos pecado a diario. Somos pecados, Señor. Perdónanos, Señor, y danos la sabiduría necesaria, Señor, para poder entender de que tenemos que vivir una vida en sumisión que apunte a tu gloria, para que tú seas el exaltado en todo momento, Señor. Que todo lo que podamos hacer, Señor, sea de hecho o de palabra, pueda ser para honrarte, glorificarte y exaltarte a ti. Hemos orado en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.